Bienvenidos, en este video vamos a hablar de los valores efectivos o algo que se conoce en inglés como Root Mean Square Value y lo vamos a definir como el valor de corriente directa que entregaría la misma cantidad de energía al sistema que es su equivalente en corriente alterna. Eso lo podemos analizar ya sea en voltaje o en corriente. En este video lo vamos a analizar en términos de voltaje, pero el procedimiento para corriente va a ser exactamente el mismo. Y para ello vamos a definir la siguiente señal en corriente alterna, que va a ser una señal sinusoidal que la podemos definir de la siguiente manera. En este caso, Vp sería mi voltaje a pico, que va a ir desde mi valor de referencia hasta mi valor máximo, por el seno de omega t. Omega, como recordarán, es la frecuencia angular, que la podemos definir ya sea como 2 veces pi por la frecuencia o 2 veces pi entre el periodo, donde el periodo es el tiempo que tarda en completar un ciclo completo, y BPP, que en este caso no lo vamos a utilizar en este video, pero sería el voltaje pico a pico, que iría desde el valor mínimo hasta el valor máximo. El valor efectivo o RMS, como lo vamos a abreviar en el resto del curso, se puede definir matemáticamente como la raíz cuadrada del valor promedio al cuadrado de la señal, de ahí su nombre, podemos ir desde T0 a T0 más el periodo, de la señal que yo estoy analizando, B de T elevado al cuadrado, por diferencial de T. En este caso vamos a utilizar una señal sinusoidal, que es la que se utiliza más comúnmente, pero podrían utilizar cualquier otro tipo de señal, puede ser una señal tipo sierra, una señal cuadrada, etc. Entonces yo voy a considerar que T0 para este caso en particular va a ser igual con 0, es decir, empezamos en este punto, y yo voy a definir mi valor cuadrático medio como la raíz de 1 en T, desde 0 hasta T, de Vp, que sería mi voltaje pico, al cuadrado, por el seno de omega t diferencial de t. Vamos a resolver esta integral. Esto obviamente lo podemos volver a escribir de la siguiente manera. Tenemos que el voltaje RMS va a ser igual a Vp, va a ser una constante, lo puedo sacar. Vp al cuadrado sería una constante entre t por la integral de 0 a t de el seno cuadrado de omega t diferencial de t. Esta integral yo la puedo calcular de la siguiente manera. Es una integral que pueden encontrar fácilmente en tablas de integración. Diferencial de t. Y va a ser igual a t entre 2. Sería en este caso 1 entre omega. Sería menos 4 veces 1 entre omega por el seno de 2 veces omega t. Eso lo tendría que evaluar desde 0 hasta t. Vamos ahora a sustituir mi valor de omega. Entonces yo tendría que va a ser igual a t entre 2 menos 4 veces, que va a multiplicar a 2 veces pi por el periodo, por el seno de 4pi dividido entre el periodo por t. Y esto evaluado entre 0 a t. Ahora voy a sustituir este valor. Entonces yo tendría que sería t entre 2 menos 4t de 2pi por el seno. En este caso tendríamos 4pi entre el periodo por el periodo. Esto obviamente se va a eliminar. El seno de 4pi, al ser una función periódica, va a hacer que esto tienda a 0. Y a esto le tendríamos que restar el resultado de la integral evaluado en 0. Entonces sería simplemente 0 entre 2, que obviamente va a dar 0, menos 4t entre 2pi
por el seno. Aquí tendría que multiplicar todo por 0, sería el seno de 0, que obviamente también va a ser igual con 0. Y finalmente esto simplemente me quedaría como t entre 2. Ahora voy a insertar este resultado dentro de mi integral de la siguiente manera. Entonces voy a tener el voltaje RMS, que va a ser igual a la raíz de BP al cuadrado entre T por el resultado que acabo de obtener, que sería T sobre 2. Realmente el periodo se va a eliminar, es decir, el resultado no depende de la frecuencia de la señal que yo estoy analizando. Y esto simplemente me va a quedar como el valor RMS sería igual a mi voltaje pico. Obviamente este se eliminaría el cuadrado con la raíz, tendría el voltaje pico entre raíz de 2. Y este valor que ustedes ven es un valor muy importante. Si ustedes tienen un multímetro, ya sea en laboratorio o en sus hogares, verán que tienen dos opciones para medir voltajes en corriente directa, el cual utilizarían si quieren medir el voltaje de una batería, ya sea de su automóvil o de algún aparato electrónico. Y tienen la opción del voltaje en corriente alterna. Cuando ustedes seleccionan el modelo que yo tengo en este momento, tiene dos opciones para medir voltajes hasta 600 volts o hasta 200 volts. En esta opción hay que tener mucho cuidado. Vean que incluso tiene una marca indicando que hay que tener cuidado cuando medimos voltaje en corriente alterna. Ustedes pueden conectar este instrumento a un enchufe en su casa y lo que medirían, el resultado que le dan aquí, como hemos visto anteriormente, la señal que entrega la compañía de electricidad, donde el lugar donde ustedes se encuentren, va a ser una función variable en el tiempo. Sin embargo, ustedes no van a ver un número variable en el tiempo, lo que van a ver va a ser un número constante. Y ese número constante que ustedes van a ver en pantalla no va a ser el valor pico, sino va a ser el valor RMS. Por ejemplo, en países como México, tenemos que el voltaje RMS es aproximadamente 127 volts. Y si nosotros quisiéramos conocer el voltaje pico, esto se puede hacer en laboratorio con un osciloscopio, aunque les recomiendo que si lo desean hacer, lo hagan con la supervisión de alguien más, ya que requiere puntas atenuadas y una conexión especial para poderlo visualizar en el osciloscopio que ustedes tengan a su alcance esta señal. Entonces, si ustedes quieren conocer cuál es el voltaje pico, conocen el voltaje RMS que midieron con su multímetro, tendrían que multiplicar raíz de 2 por 127 voltios. Esto les va a dar aproximadamente unos 180 volts. Vamos a analizar este mismo concepto ahora desde el punto de vista de la potencia. Vamos a verlo de la siguiente forma. Entonces tenemos que la potencia, como hemos visto anteriormente, va a ser igual al voltaje por la corriente. Si tenemos una carga puramente resistiva, esto lo podemos escribir de la siguiente manera, como la resistencia por la corriente al cuadrado. En un video próximo vamos a ver qué pasa cuando este valor de resistencia, que como hemos visto, si lo traducimos a una impedancia, puede tener una parte real y una parte imaginaria, pero en este caso vamos a suponer que es un valor real, es decir, es una resistencia. Entonces ahora lo voy a ver en términos de la corriente. Voy a suponer que tengo una corriente de corriente alterna en función del tiempo, que yo la puedo escribir de la siguiente manera. Tendríamos un valor, sea pico, le voy a llamar un valor de corriente máxima, que va a ser igual a seno de omega t. Esto yo lo puedo sustituir en esta expresión. Yo tendría que mi potencia ser igual a mi resistencia, que va a multiplicar a esta expresión elevada al cuadrado de seno de omega t al cuadrado. Esto lo podemos escribir de esta forma, y m, que va a ser un valor constante, por el seno al cuadrado de omega t. Vamos a utilizar la siguiente identidad trigonométrica, que me dice que el seno de omega t va a ser igual a
1 medio, esto al cuadrado, de 1 menos el coseno de 2 veces omega t. Vean que la frecuencia angular se va a multiplicar por 2 y la vamos a sustituir en esta expresión, de tal forma que va a tener que la potencia va a ser igual a la resistencia por mi valor de la corriente pico al cuadrado por 1 medio de 1 menos coseno de 2 veces omega t. Vamos ahora a hacer este producto de tal manera que vamos a tener que la potencia va a ser igual a la resistencia por Im al cuadrado entre 2 menos este valor, RIm al cuadrado entre 2 por el coseno de omega t. Vean que todos los valores del primer término van a ser constantes, la resistencia va a ser una constante, el valor pico va a ser una constante, entonces este va a ser un valor constante al cual se le va a añadir algebraicamente, en realidad es una resta, pero algebraicamente es una suma, una señal variable en el tiempo. Entonces, si nosotros sacamos el valor promedio de la potencia, si yo saco el valor promedio, sería simplemente igual a R por Im al cuadrado entre 2. Este es un valor que va a ser constante, no va a ser una función del tiempo. El valor promedio de un número constante pues es el número por sí mismo. Y esto al estar multiplicado por un coseno, que es una función que la mitad del tiempo va a tener un valor positivo y la otra mitad del tiempo va a tener un valor negativo, el valor promedio va a ser igual con 0, por lo que únicamente vamos a tener esta primera parte. Ahora, por la definición que nosotros establecimos al principio, que lo vamos, en el que dijimos que lo íbamos a igualar con el valor equivalente que tendría una señal en corriente directa, entonces yo voy a asumir que esto tendría que ser igual a la resistencia, en este caso de corriente directa, elevado al cuadrado. De tal forma que nosotros podemos encontrar esta corriente equivalente que entregaría la misma potencia que el circuito que tengo trabajando en corriente alterna. Entonces, si despejamos I de corriente directa, obviamente mi resistencia se va a ir. Yo voy a tener mi valor pico. Al sacar la raíz en ambos lados de la ecuación, simplemente tendría mi valor pico en corriente alterna dividido entre raíz de 2. Es el mismo caso que encontramos para el voltaje. Pudimos hacer exactamente el mismo análisis a la inversa, ya sea en voltaje o en corriente, hubiéramos llegado al mismo resultado, por lo que a estos valores, ya sea en voltaje o en corriente, les vamos a llamar valores efectivos.